Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos y todas. Yo creo que estos espacios como el Quilombo nos llena de mucha emoción porque aquí estamos contando historias de vida que han transformado a toda una región. Y para mí es un honor estar al lado de la maestra Nidia, una amiga con la que hace poco grabamos un podcast y contábamos un poquito de este proceso, pero qué más que la plataforma de Petronio Álvarez para tener un poco de esto que nos ha permitido que estos grandes líderes y lideresas nos hayan podido regalar semejante plataforma donde podemos contar qué pasa con esos 4 departamentos del Pacífico colombiano, qué pasa con esa identidad, qué pasa con esa cultura que es transformadora de procesos sociales, culturales y económicos. Maestra, pues yo creo que estamos acá las dos en un espacio que nos encanta en el año, que nos lo vivimos con todo, porque hay unos detrás de cámaras también, pero nos lo vivimos con toda la emoción y yo estoy muy contenta, siempre que me siento al lado suyo me siento muy orgullosa, muy honrada, no solamente por ser del Pacífico, sino porque me siento, o más bien tengo una admiración total por una mujer que ha hecho un trabajo increíble. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, querida Lady. El cariño, el respeto, la admiración son mutuas y siempre es un placer y un honor para mí también poder compartir espacios contigo. Muy buenas tardes para todos, todas. Nada, pues feliz, feliz. Llega Petronio y para mí es la dicha. Quisiera que todo el año fuera agosto, como digo en la canción. Y es pues un espacio que no solamente nos reconecta con nuestro pueblo, con nuestro territorio, sino que es un espacio que nos recarga, nos alimenta, nos llena y de nuevo el corazón. Entonces yo pues nada, feliz. Todos estos días para mí son así como que, yo estoy en una tranquilidad. Para mí los días de Petronio todo es felicidad, no hay problemas, olvido absolutamente todo. Y así es, porque ya no es agosto, es Petronio. Y hay algo que quisiera comenzar. Y es que en el Pacífico decimos mucho, especialmente en la música, maestro, maestra, pero hace poco estábamos reunidos hablando de una gran maestra que nos dejó hace poco, fue la maestra Maura Caldas. Y la maestra pues la conocemos desde esa cocina tradicional, pero alguien decía, ella fue normalista, y en esa parte de su formación siempre nos enseñó. No solo nos enseñó desde la cocina, nos enseñó desde la música, desde la danza. Nos abrió sus puertas, pero nos enseñaba cada minuto de su vida muchas cosas con todas esas narrativas. Yo creo que hay una línea que conecta a mujeres como usted, maestra, y es este tema de la formación, de lo que pasa cuando uno está en un aula y cuando hay un reto muy importante y es saber qué enseñamos y qué queremos mantener especialmente en esas tradiciones. Yo creo que mucha gente no conoce esa parte de la historia de esa docente llamada Nidia Góngora, en qué aulas, en dónde estuvo, en qué parte de Cali, cómo fue ese proceso. Bueno, efectivamente yo soy docente por formación, estudié licenciatura en educación para la primera infancia en la Universidad Santiago de Cali y antes de yo llegar a Cali, en Timbiquí, recuerdo que desde muy pequeña pues siempre soñé obviamente cantar y estar en las grandes tarimas del mundo, pero también soñaba y, y no solamente soñaba, sino que yo jugaba a ser la profe. Entonces reunía a todos mis compañeritos, primitos, sobrinos del barrio Las Brisas, donde me crié, y yo les daba clase en las tardes. Salíamos del colegio y yo los reunía y yo jugaba a ser la profesora y ellos los estudiantes y los nivelaba, hacíamos tareas. Entonces digamos que sí hay un tema que no es solamente desde lo profesional, sino que es también una vocación y el amor al servicio. Mi papá toda la vida fue docente, mis tías, mi mamá desde su rol de maestra dentro de la comunidad, pues también me inspiró muchísimo. Entonces, cuando llegué a Cali, pues mis padres no querían que yo estudiara música
Y yo les dije, bueno, pues no me dejan estudiar música. Mi papá quería que yo estudiara Derecho. Y yo le dije, no, yo no voy a estudiar Derecho. Entonces voy a estudiar una licenciatura y me gusta trabajar con niños. Así me gradué de licenciatura en Educación para la Primera Infancia y trabajé aquí en la ciudad de Cali por un tiempo en el colegio eh, Harold Acher, y luego trabajé por 8 años en una comunidad que amo muchísimo, que es Villarrica, Cauca, en la institución educativa Zenón Fabio Villegas. Allí, estos 8 años fueron de los 8 años también más importantes en mi vida, porque conocí gente maravillosa, pude cumplir también mi sueño de poder llevar a las aulas de clase una pedagogía enfocada en el arte, en la música, tanto que hoy todavía esos chicos que yo formé durante esos 8 años me recuerdan con mucha alegría, y yo a ellos. Se generó una relación muy bonita entre Nidia y la comunidad de Villarrica. Y en ese momento, después de esos 8 años, digo yo, bueno, con mucha alegría, con mucho agradecimiento, cierro esta etapa desde la educación formal y voy a llevar estos conocimientos a la Escuela Canalón, y vamos a enfocar nuestro trabajo en fortalecer los valores que tienen que ver con toda esta memoria ancestral, música, danza, a empoderar a estos muchachos y a cumplir con la labor de cantora, difundir, transmitir, conservar, salvaguardar las músicas tradicionales. Y así, bueno, renuncio no a mi labor como docente, renuncio a la educación oficial, a la institución, Además a esa estabilidad que a siempre esa le dicen. estabilidad. Me decían, usted está loca, usted tiene su sueldo fijo, tiene su futura jubilación, usted cómo se va a retirar, de qué va a vivir, de la música no se vive, y bueno, etcétera, y bla, 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 y yo no. Es una etapa, ya la cumplí, voy por otro propósito, por otra meta, y para hacer lo que yo quiero hacer con la música me tengo que dedicar a ello. Entonces tomo una difícil pero feliz decisión, estaba muy convencida, y bueno, ya hoy estamos aquí plenamente haciendo pues otras de las cosas que me gustan, que es hacer música. Pero eso no se ha quedado, más bien es paralelo, porque lo mencionabas ahorita en términos de esos semilleros de la escuela Canalón. ¿Por qué, entendiendo una persona que hace muchas cosas, esa preocupación por la comunidad y esa preocupación por seguir enseñando? Por eso también hacía esa relación de estas maestras que uno mira a los ojos y entiende que son felices entregando. Y yo te conozco y te entiendo así. ¿Por qué esa necesidad? Bueno, yo vengo de una comunidad en donde desde muy pequeño te enseñan el valor de compartir, el valor y de la vida en comunidad, lo que significa la vida en comunidad, lo que significa no solamente pensar, sino actuar desde el bien común, desde lo colectivo. Y pues tuve unos referentes muy grandes, mi abuela, mis tías, mi mamá, mis maestras, en donde yo las miraba a ellas servir, y servir de manera amorosa, desinteresada, y de ser felices sirviendo. Cuando yo tomo la decisión, a mí desde muy pequeña me empezaron a formar pues para ser cantora. De hecho, mi mamá tiene 7 hijos, de sus 7 hijos somos 4 mujeres, y de las 4 mujeres pues 2 nos dedicamos a la música, pero solamente yo de manera completa, digamos de lleno, porque Julie, que es mi otra hermana que está también en el grupo Canalón, es trabajadora social y ella está en la música, pero ella sí tomó la decisión de ejercer su carrera, digamos, como priorizar. Entonces, mi mamá siempre me decía, usted es la elegida, usted es la elegida, usted tiene que seguir el legado, usted tiene la responsabilidad. Y empezó de manera muy, muy espontánea y natural, ella y mi abuela, pues a poner como esos elementos en mis manos para cumplir con esa tarea. Entonces, desde muy pequeña, digamos que a mí me fueron induciendo hacia esa idea de lo que implica ser una cantora dentro de la comunidad. Cuando ya yo hago conciencia del papel que me toca desempeñar,
que con responsabilidad decidí asumir, pues entendemos que como cantora tengo la misión, la tarea, la responsabilidad de salvaguardar, de transmitir a las nuevas generaciones, de conservar y de difundir no solamente la música, sino todos esos elementos que hacen parte de la cultura del Pacífico y de esa memoria ancestral que hoy sigue viva, latente y más fuerte que nunca en los territorios, dentro y fuera del territorio. Entonces, digamos que para mí es muy importante no solamente asumir la responsabilidad, sino hacerlo con el amor, la alegría y el compromiso. Y de ese modo, pues cada acción, cada encuentro, cada aprendizaje, cada vez que yo estiro la mano para entregar o para recibir, pues lo hago muy consciente del papel que debo desempeñar. Por eso la escuela, por eso los viajes, por eso tantos sacrificios que yo no lo vería como sacrificios, sino como caminos para lograr cumplir con esta tarea. Yo soy madre de 2 hijos, soy esposa. Digamos que muchos los frentes con los que nos toca a nosotros operar a diario, la dirección de la escuela, la tienda, el restaurante, la fundación, como líder comunitaria y musical, como un referente. Pero es importante para mí poder mostrarle a las nuevas generaciones, a las niñas, a esas jóvenes que tal vez les han dicho en algún momento: tú no puedes, esto no se debe hacer, o de la música no vas a vivir, o como me decían a mí en algún momento: de andar haciendo bulla con esos tarros, con esos bombos, deja de andar haciendo bulla, vaya, haga algo productivo, vaya, busque qué hacer. Entonces hoy yo le digo a esas niñas: sí vale la pena generar ruido, pero un ruido que transforma, un ruido que sana, un ruido que empodera, un ruido que cura, un ruido que nos permite avanzar, pero también un ruido que nos permite llegar a esos espacios que siempre se nos ha negado. Y pues siento que no puedo hoy ni arrepentirme ni desistir de la tarea, porque el que yo esté hoy aquí es esperanza no solo para niñas, sino también para mujeres adultas, maestras que tal vez no pudieron realizar ni materializar ese sueño, y me lo han dicho, que hoy lo ven materializado en mí. Entonces aquí seguimos cumpliendo la labor de las cantoras dentro de las comunidades. Y esto es muy importante como heredera de una tradición, y lo has mencionado en el ejercicio tan difícil a veces de pensar desde lo colectivo. Es más fácil irse solo, y ya vemos como la necesidad de esa conexión, que como por ahí dice el dicho, a veces es más fácil, pero es mejor llegar en colectivo. Pero mencionabas algo también importante en relación de esos múltiples roles, de ser mamá, de los tiempos, que además lo entiendo muy bien. ¿Qué pensarías que debería pasar ya en un 2025 para estas mujeres que mencionaban, para que estas niñas, estas jóvenes, especialmente hablando ya de un tema de género, debería pasar de lo que ya te ha tocado, que no ha sido fácil, porque la gente cree que no, ya es Nidia en una tarima, pero Nidia ha hecho también un proceso de una internacionalización, desde el convencimiento de la importancia de la tradición, pero también de la conexión desde otras músicas, desde otros géneros, y que alguna vez seguramente te señalaron porque estabas perdiendo el rumbo, pero nunca vi. Exacto, parecía que perdieras el rumbo. ¿Y qué pasaba con la música electrónica? ¿Y qué pasaba con un DJ? ¿Y qué pasaba alrededor de tanto de lo que hablabas como tradición, pero estabas en otro género? Pero lo que tenías claro era que tenías que llegar a otros escenarios para poder llegar con más contundencia a lo que querías. ¿Qué crees que es lo que debería pasar en este momento? Y cómo la suma de todas las partes, de plataformas como estas, desde lo gubernamental, desde lo público y lo privado, para entender que este escenario sí es una oportunidad, que no, que a veces nos molesta mucho a quienes estamos en cultura y arte pensar que ser música o ser artista
pues definitivamente no está bien y que debería ocupar o hacer algo que sea productivo, que esto es lo que nos duele cuando estamos hablando dentro de estos escenarios y que yo a veces, yo soy economista hace 20 años en la cultura, pero yo digo, en este momento tengo a cargo 12 festivales y generamos más de 30.000 puestos de trabajo, un tema de orgullo de una ciudad, pero además de un territorio. ¿Qué crees que debería pasar para que el camino sea un poquito más fácil? Porque sé que no ha sido fácil. Bueno, yo creo que en primera medida es importante que como sociedad, e incluso desde la institucionalidad, desde las diferentes estructuras, dejemos de ver la cultura y las diferentes expresiones que tienen que ver con el arte de manera despectiva. ¿Sí? Creo que hay que empezar a darle la importancia al papel que ocupan las artes dentro de la sociedad. Es importante dejar de estigmatizar el rol que cumplimos como mujeres, que dejen de censurarnos y decirnos y encasillarnos en unos oficios y unos roles que aparentemente son los que las mujeres tienen sí o sí que cumplir y que tiene que ser eso y no más. ¿Sí? Pienso que es importante poder dejar que las mujeres actuemos desde nuestras libertades en absolutamente todos los campos que nosotras queramos y a los que le apostemos, porque hemos demostrado ya históricamente que tenemos capacidades para hacerlo en todo sentido. Y creo también que se deben de manera articulada posibilitar los espacios, los caminos para que como mujeres sigamos aportando, sigamos, mira, hoy el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez tiene una dirección a cargo de una mujer. Bueno, la Secretaría de Cultura, la dirección es un hombre, pero tenemos una secretaria de Cultura y el año pasado tuvimos una directora mujer también. Digamos que la cultura tiene que pensarse desde una ideología distinta al simple entretenimiento y el ocio, ¿sí? Porque nosotros lo vemos desde un poder no solo que transforma y que empodera, sino que tiene mucho futuro y proyección. Entonces, cuando a una niña yo le digo, dedícate a hacer algo productivo, porque tú de la música no vas a vivir o no vas a lograr nada, pues de entrada estoy planteando un camino de negación hacia el futuro de esa artista en potencia, ¿sí? Estoy castrándole ese sueño y yo lo escuché por muchas veces y pues creo que a mí me sirvió mucho el que, a pesar de que mi mamá me decía, yo no, pues no estoy de acuerdo que usted renuncie a su carrera, pero yo le decía, mamá, pero yo te veía a ti viajar siempre y dejar a mis hermanos menores con los mayores, y yo a ti nunca te vi decir no a una actividad, nunca te vi decir no a un arrullo, y siempre te miraba en procesos políticos, en procesos comunitarios, incluso religiosos, en rituales, como una líder siempre. Entonces, pues usted me está diciendo con palabras que no haga lo que con hechos me está reafirmando que debo hacer. Entonces, pues tuve esos referentes. Al final, yo fui muy terca desde pequeña. Entonces, cuando decidí dedicarme a la música, pues yo estaba muy clara y siempre lo soñé, lo proyecté y pensé en cómo quería hacerlo. Cuando yo llegué a Timbiquí, le dije, mamá, yo renuncié y me voy a dedicar a la música y voy a empezar a trabajar con un británico. ¿Y ese quién es? ¿Y usted cómo va a hacer eso? Le dije, no, yo lo voy a traer para que ustedes lo conozcan y me den el aval. Siga con su canalón, siga con su música tradicional. Y yo, por supuesto, ma. Pero yo siento pasión por la música y siento que se pueden hacer muchas otras cosas y que podemos conectar con otras culturas musicales y sonoridades y que podemos proyectar y enaltecer mucho más de lo que ya es la música a través de otros caminos. Me dijo, bueno, usted es terca y yo sé que lo va a hacer, hágalo, pero yo quiero que me traiga ese señor aquí porque yo necesito conocerlo.
Entonces llevamos a Quantic a Timbiquí. De hecho, yo me devolví, él se quedó allá con las maestras, los maestros. Se enamoraron de él. Se enamoraron y él se enamoró también de la cultura del Pacífico, de la música. Y así empezó este camino. No lo hice de una manera tampoco arbitraria y enceguecida, porque siempre nos han enseñado que en la música debe haber amor, debe haber humildad y que si tú quieres aplicar el orgullo lo tienes que hacer desde el conocimiento y desde esa jerarquía y aval que te dan los maestros y desde la escucha. Entonces siempre escuché los consejos y nos dijeron, vamos a poner la prueba porque confiamos en usted, no nos vaya a defraudar. Y bueno, aquí estamos. Esta mujer que aparte ha sido maestra, Gracias. un aplauso. Yo acá estoy emocionada porque además conozco muchas historias, pero acá me estoy enterando de otras. Muchas gracias. Esta mujer maestra, heredera de una tradición, innovadora, se ha permitido ser terca, una mujer que yo digo tiene multiversos. ¿Cómo hace? Ahorita ya metiéndome en tu vida, 2 hijos, un esposo, con giras intensas, empresaria, porque también ha sido una persona, como lo han escuchado, desde la colectividad, pensando en esa cocina tradicional, y tenemos además un espacio para ir a comer delicioso todos los días del año, y tenemos Biche Positivo. O sea, ¿qué te falta hacer? ¿Cómo haces para vivir? ¿Cómo haces para organizar? ¿Qué consejos nos das? Porque en esas 24 horas, ¿cómo hace Nidia? ¿Y cómo se comprende ese rol de mamá, de esposa, de empresaria, de artista? O sea, de verdad es un reto y siempre está sonriendo y siempre tiene energía. ¿Cómo hacemos? Yo vuelvo y repito que a mí, yo tuve unos referentes y unas inspiraciones muy potentes de niña. Entonces, no solamente las mujeres de mi pueblo, sino las mujeres colombianas, yo considero que de todas las regiones son unas berracas, somos unas berracas. Yo admiro profundamente la entereza, la berraquera y la fortaleza de la mujer colombiana, sea de cual sea la región. Y pues obviamente yo me crié en un espacio en donde había mujeres criar hijos solas, o en donde estaban con sus esposos, pero cuando los esposos se adentraban en el monte o se iban a la pesca, se quedaban ellas criando los hijos, cocinando, cuidando la comunidad, barequeando, cultivando, cocinando, arrullando, pariendo, lavando, planchando, haciendo todo. Y desde el amor, desde también obviamente el carácter y la determinación. Y cuidaban sus hijos y los de otras mamás, o sea, sus hijos y otros hijos. Entonces, pues cuando uno crece mirando toda esa fortaleza en una mujer, pues tú vas al mundo y sin miedo a comértelo. Además que sembraron desde muy pequeña en mí la seguridad de que sí podía. Cuando el mundo decía, tú no puedes, en mi casa me decían, usted sí puede. Entonces, pues creo que hubo esta seguridad desde muy pequeña. Y pues creo que también me ha servido mucho el ser, cuando yo salgo de Timbiquí, yo empiezo a vivir realmente y a conocer sobre el racismo, sobre el clasismo, y eso a mí me dio mucha motivación para poder generar espacios antirracistas, para poder generar espacios de cambiar esas narrativas y empezar a llevarle a la gente pues lo que a mí me enseñaron desde pequeña, y era ver al otro desde su humanidad. Y entonces empecé a decir, bueno, la música nos ha salvado a nosotros de muchas cosas y yo quiero usar la música para llegar y cambiar esas narrativas y esos espacios hostiles a los que a veces nos enfrentamos. Entonces, por eso para mí ha sido tan importante poder asumir mi rol como artista, cantora, porque la música no solamente me ha ayudado a mí a sanar, a vivir esos duelos y a pasarlos de una manera más amable, sino que me ha ayudado también a perder el miedo. Entonces, cuando yo voy y canto sobre un hecho de un asesinato, por ejemplo, y que todo el mundo, y entonces está la duda y que nadie quiere hablar sobre el asesinato de 7 niños en Llano Verde y de una cantidad de jóvenes
en Bogotá y que nadie quiere hablar de las masacres y de los falsos positivos y de esto y de los líderes y las lideresas asesinados, de los líderes políticos, sea del lado que sean, son seres humanos. Entonces empiezo a mirar que desde la música qué podemos hacer. Y sale entonces, madre, no llegaría la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Me duele estar tan lejos. Oigo, me están llamando sin tener que decir, pero ¿por qué los mataron? Y esto a través de la música. Gracias. Y a través de la música lo cuestionamos y lo preguntamos. ¿Quién los mató? ¿Quién interrumpió sus sueños? Perdón. Eso no era justo, ¿no? ¿Sí? Pero no, a mí se me aguó el ojo, perdón. Pero hay algo es importante, creo que además con tantas horas de trabajo con el Petronio Álvarez, y es que hay algo mágico que haces, y es esa música, cómo nos mueve fibras y cómo nos conectas, que eso me parece también muy, muy importante de lo que estás mencionando. ¿Cómo es esa conexión cuando haces esa inspiración normal? Mírame, yo toda llorona, perdón. Bueno, pues eso, somos humanos, ¿no? Y como humanos nos sensibilizamos y me parece bonito que ocurra porque eso es lo que logra la música, sensibilizar, tocar las fibras. La música logra despertar todos los sentimientos que ustedes no se imaginan. Me inspira la cotidianidad, me inspira los hechos y los milagros cotidianos, me inspira lo que le ocurre a la otra gente, me ocurre a lo que veo, me inspira mi Pacífico, me inspira la esperanza, me inspira incluso las tristezas y las cosas negativas, me inspira a transformarlas en cosas bonitas. Yo perdí en los últimos 3 años a mucha gente querida, valiosa. Perdí a mis hermanos, perdí al bombero de Canalón, perdí a mi mamá, perdí a 2 primos y varias de ellas fueron muertes violentas. Entonces, ¿cómo hace una persona para reponerse de un asesinato de un hermano, de un hijo, de un amigo, de un compañero de trabajo? ¿Cómo hace una madre para reponerse de la pérdida de un esposo, de su hijo? Yo lo he logrado a través de la música y he logrado perdonar, sanar, he logrado reconstruirme a partir de la música. Y porque siempre escuchaba que mi mamá y mi abuela cuando estaban tristes cantaban. Si estaban enojadas, cantaban. Si estaban asustadas, cantaban. Si estaban con pereza, cantaban. O sea, en todo, si cocinaban, cantaban. Entonces, para mí el canto, pues es ese refugio, y así lo he visto. Y pues es la forma como yo he encontrado de conectarme con ese mundo exterior de manera positiva, aun cuando te cierran puertas, aun cuando como mujer te censuran, aun cuando como mujer y mujer negra, hay gente que dice, ay, pero es que siempre meten lo que son negros, lo que son racistas. Hay que meterlo. ¿Por qué? Porque es la realidad que vivimos a diario. Una persona que no es racializada no se puede poner en el papel ni en los zapatos de quienes sí a diario lo somos. Sin embargo, pues yo no me quedo en la queja y en el discurso o alejarme, aislarme, sino que al contrario, digo, bueno, aquí estamos, ese no es mi problema. O sea, el problema de quien discrimina no es a la persona a quien discrimina, el problema es de quien comete los actos racistas, de quien es violento es quien tiene el problema. El problema no es de la víctima, el problema es de las personas que no son capaces de ver al otro desde sus diferencias, de respetar al otro desde su humanidad. Y pues todas esas cosas que ocurren, nosotros o yo lo que hago es convertirlas en
realidades a través de la música, contarlas, transformar en los espacios donde haya que ir. Mira, yo les voy a dar un ejemplo claro. Resulta que yo tengo una gira y la gira es larga y entre los conciertos hay un concierto en Rusia, en un festival que es un concurso, pero es, digamos que un festival que ha sido muy censurado. Entonces, cuando yo publico las fechas, sale mucha gente, obviamente, a felicitar, a apoyar, siente uno siempre ese abrazo. Ustedes tal vez creen que no, pero cuando uno se sienta a leer mensajes de esperanza, mensajes bonitos, eso te recarga. Y resulta que entre tantos comentarios hubo un comentario en donde decía, pero es que eso no comulga con tus principios, tú cómo vas a ir a un festival impulsado por Putin, mira que Putin está asesinando y tin, 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 tin. Entonces está la ráfaga, ¿no? La ráfaga en Facebook. Así está. Entonces mi respuesta pues fue que yo he venido a cumplir una misión en esta vida. ¿Sí? Yo tengo una tarea que se me ha encomendado y es la de a través de la música poder llegar sin distinción a todos los espacios en donde se necesite escuchar esa voz y donde se necesite llevar ese mensaje a través de la música. Y si tenemos que ir a Rusia a cantar y a llevar un mensaje de lo importante que es la paz y la convivencia, pues yo lo voy a hacer. Es más fácil criticar siempre. Exacto. Bueno, ya se nos va quedando corto el tiempo, pero hay tres cosas que me encantaría preguntarte. Ahorita te lo decía y lo mencionabas en términos de lo que es la música para ti, para sanar, para poder seguir en esta ruta y esa misión. ¿Esa tradición sigue con tus hijos? ¿Qué piensan tus hijos de la carrera? ¿Cómo lo ven ya desde esa versión mamá? Están felices. Yo a mis hijos desde que tenía, antes del añito, los empecé a llevar para Timbiquí y todos los años sin falta nosotros sacamos un espacio y yo los llevo a Timbiquí. Ellos son felices, no ven la hora que llegue enero para ir. Y mis hijos pues obviamente nacieron en medio de arrullos, de bombos, porque ellos nacieron aquí en Cali, pero mi casa es un pequeño Pacífico. Entonces en mi casa yo como lo que se come en Timbiquí. Ellos obviamente en mis embarazos y cuando ellos estaban muy pequeños, pues estábamos fortaleciendo los procesos en Canalón, en Socavón. Entonces mis hijos crecieron en medio de las marimbas, de todo, aquí en Cali, de la escuela. Cantan muy bonito, cantan hermoso, pero y pequeños les gustaba cantar, tocar y estar en todos estos espacios. Ahora que ya crecieron, pues obviamente mi hijo eh, siente pues un amor y una cercanía profunda hacia el fútbol, pero él sigue cantando, es un melómano, escucha boleros. O sea, ustedes vieran la playlist de Jorge Andrés, mi hijo mayor, a mí me Que da no un la comparto. orgullo. Claro, mi hijo escucha boleros, escucha son, o sea, escucha de todo, parece como cuando yo estaba pequeña. Y mi hija también, a ella le gusta cantar. Tal vez no lo ven como lo veía yo desde chiquita, como un proyecto de vida, pero les gusta y me parece importante eso. Y pues ahí vamos, creo que es importante mantener el vínculo entre la identidad de lo que es la cultura del Pacífico y ellos, aquí en Cali. Porque yo les digo a ellos, ustedes son timbiquireños, son bonaverenses por su papá y son tumaqueños por su abuela. Entonces, y caleños, obviamente. Además que les encanta la salsa. Y en mi casa se escucha un currulao, una salsa. Un currulao, una salsa. Un bunde, una salsa. Se negocia, ¿no? Se negocia y eso. Hay una canción que yo la escuché el año pasado justo para estas mismas épocas y es Manglares. Manglares creo que además este año se conecta con lo que fue nuestro afiche, pero también esa conexión desde lo que venimos con la COP16 y toda la biodiversidad. Que es Manglares para Pacífico Maravilla y adicional con un reto también, ¿no? Que te pusieron en conectar con un género como el reggaetón, aunque a mí me gusta la versión original, pero las generaciones también, las nuevas generaciones puede que les guste más con esa conexión. ¿Pero qué es? Y regálanos un pedacito, pero igual falta una pregunta. En los manglares se ven raiceros, oí volar, oí volando en los manglares.
En los manglares se ven raiceros, oí volando en los manglares. Respóndele, universo, respóndele, 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 universo, respóndele. Oye el llamado que hace la tierra, oí volando a rendir cuentas. Oye el llamado que hace la tierra, oí volando a rendir cuentas. Respóndele, oye, respóndele, universo, respóndele, 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 universo, respóndele. Esta tierra no se toca más. Reggaetón. Pues quedó flechado Fey con esta canción. Fuimos a Bogotá, me invitaron a participar en una obra benéfica para unos damnificados en el Chocó y obviamente dije que sí. Y pues fui a aportar con mi voz y Fey era el entrevistado esa noche. Cuando yo canté en Los Manglares, pues quedó así como, ¿qué es esto? Como nosotros. Sí, Dios mío, Como ¿qué es nosotros esto? acá. Yo necesito conocerla y quiero escuchar esa canción una vez más y quiero, cuando yo salgo de la tarima, pues él está ahí en la parte de atrás esperándome y me dice, maestra, muchas gracias por eso, lloré. Además que cantamos antes Memoria de Justino y yo lo invité a cantar, ¿no? Le dije como, oye, bienvenido a que conozcas el Pacífico. Y así surge la colaboración de Los Manglares entre Fey y yo, y creo que es importante que nosotros desde lo que representamos, él en la música urbana y yo desde la música tradicional, desde el canto tradicional, podamos llevar el mensaje a las nuevas generaciones. Uno, a que es importante volver a la raíz, y dos, a que sigamos haciendo conciencia del poder que tiene la música para conectar, para romper fronteras sociales, culturales, económicas, y para poder llamar a la reflexión a las nuevas generaciones. Creo que es una responsabilidad de todos los artistas hacer música con sentido. Si tú eres artista y la música que haces no la usas para construir, para transformar, para proponer, creo que se queda en simple entretenimiento. Y nuestro país, nuestra sociedad, el mundo, está necesitando de que los artistas llevemos mensajes más positivos. Creo que ya es suficiente la violencia que se vive en todo sentido, y pues la música tiene que servir para eso, para llevar esperanza. Entonces, pues hoy que un artista como Fey, que a nivel mundial tiene un reconocimiento enorme, proponga dentro de su nuevo álbum un sonido como el canto del Pacífico, para mí esto es ganancia para esta lucha que tenemos de poder unir a Colombia como ese país diverso que es. Muchas gracias, maestra. Me están diciendo que estamos en vivo y que nos quedan 16 segundos. Yo quiero agradecerte, siempre es un honor estar sentado al lado tuyo.
Me quedó una pregunta, pero lo dejamos en el transcurso de lo que nos queda del Hay petróleo. que hacer invitación, ¿no? El domingo Total. estaremos Pacífico Maravilla, un concierto, agradecida La y feliz homenajeada. por ese homenaje, muy honrada. Y van a haber unos invitados especiales en donde vamos a mostrar todo lo que ha sido el camino artístico y las etapas de Nidia Góngora. Así es de que invitadísimos, no solo el domingo, sino a toda la programación que hay en este nuestro festival que hoy quiero abrazar más que nunca. Así terminamos. Muchas gracias para todos ustedes que nos acompañaron en esta tarde. Escuchar a esta mujer maravillosa, Muchas gracias. empresaria, artista, con un sentimiento social y con unas ganas de darnos todo lo que ella es. Mil gracias por acompañarnos y seguimos, los esperamos el domingo en el homenaje. Gracias, Lady.